Comienza esta semana la concertación de las políticas salariales y laborales, el aumento del salario mínimo para el año 2015. A esta hora nos atiende el doctor Alejandro Pedraza, él es el presidente de la CUT. Señor Pedraza, buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos ustedes y a la mesa de trabajo. Doctor Pedraza, hablemos de las expectativas ahora que se sientan a discutir las condiciones salariales para el próximo año entre las centrales obreras, el gobierno nacional y los gremios. ¿Cuáles son las expectativas para esta mesa de concertación? Infortunadamente tenemos que decir que las expectativas son bien preocupantes en cuanto a que la política del gobierno, según lo ha hecho saber el Ministerio de Hacienda, no va a cambiar en el tema económico y eso involucra el asunto laboral. Quiero decir con esto que el gobierno ha planteado que mantendrá el salario mínimo ligado a la inflación causada y de pronto un punto de productividad más. Eso significaría que no estaría sino alrededor del 4%, lo que implicaría un incremento de 620, 630 pesos, diarios, eso es absoluto. El salario mínimo tiene que ver para la adquisición de la canasta familiar, que es educación, salud, vivienda, alimentación y recreación. Entonces ustedes se imaginan qué puede hacer un trabajador con ese tipo de incremento. El año pasado fue de 4.5%, pasamos de 589.500 a 616.000. A la mesa, ¿cuál es la propuesta de las centrales obreras? El año pasado les dieron fue una propina, nosotros no firmamos ese incremento, lo firmó la CTC y lo firmó la CGT, y fue una propina de 800 pesos, que no daba para la mitad de un servicio público o la mitad de una bolsa de leche. Y de otra parte, esa propina se fue a pique porque el dólar en ese entonces estaba en 1.750 pesos y luego de ese incremento se disparó la revaluación del dólar, hoy está en 2.600 y más. Significa que, como en Colombia se importan alimentos y no se producen, subió el costo de la canasta familiar, por lo tanto la propina que les dieron de 800 pesos se bajó a 430 pesos. Eso es lo que lograron tristemente en la pasada negociación. En esta oportunidad la CUT está evaluando con sus economistas las cifras que está emitiendo el DANE. Esperamos la reunión del martes para escuchar cuál es el informe de planeación nacional, cuál es el informe del Banco de la República, cuál es el informe del Ministerio de Hacienda, y sobre esa base determinaremos cuál va a ser la posición de la CUT. Doctor Alejandro, hay un tema que me parece que es curioso y usted sabe que históricamente en diciembre es un mes donde la gente está más pendiente de las vacaciones, la prima, la fiesta, la familia. Usualmente siempre se negocia cuando, digamos, la sociedad poco atención le va a prestar al tema. Esa es una indolencia de la misma sociedad. De una parte se queja terriblemente la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras que están en el salario mínimo, pero de otra parte son muy pocos los esfuerzos para organizarse sindicalmente o para contribuir a generar las condiciones de negociación que realmente sean efectivas, porque mientras los trabajadores y las trabajadoras no se pronuncien, no se movilicen, pues simplemente el gobierno lo toma como que es una anuencia a su posición y define emitir el decreto. La ironía de la vida es la siguiente: la FAO y la OIT la semana pasada manifestaron que en Colombia el 37% de los trabajadores activos gana menos del salario mínimo, es decir, de 25 millones de trabajadores activos que existen en la actualidad, el 37% gana menos del mínimo. ¿Eso qué significa? Que por esa razón Colombia está en el tercer lugar de mayor inequidad social en América Latina después de Haití y Honduras. Pero es el tercer país de mayor economía creciente en América Latina. Significa entonces que esa riqueza se va a un 3% de colombianos a las multinacionales y pare de contar. El resto está en clase media hacia pobreza y hacia pobreza absoluta. Este debate no es de cifras. Este debate es de reestructuración del Estado. Este debate es de que se aplique y se desarrolle una economía considerada de contexto democrático, es decir, que todos tengan acceso a la riqueza, a los alimentos, que haya salarios equitativos. La cuestión no es si las centrales aprobaron un 4 o 5%, la cuestión es si el gobierno va a cambiar el modelo que es
lo que está generando semejante situación de pobreza y que hoy tenemos 6.300.000 desplazados. Eso significa la población de Uruguay más 1/3 de Paraguay. Eso es lo que genera un salario mínimo precario. Nosotros no creemos en un salario mínimo, nosotros lo que buscamos es un salario digno, y ese salario digno debe estar mínimamente en capacidad de comprar la canasta familiar, que está en 1.750.000 pesos. Doctor Pedraza, escuchándolo, finalmente concluimos que no se va a llegar a nada y al final el gobierno es el que va a decidir. Es lo más seguro, porque hay otro fenómeno para que ustedes lo tengan y la opinión que los escucha lo sepa. El gobierno se reunió con los gremios empresariales para analizar el tema de la reforma tributaria. Los escuchó, tomó nota y salieron estos gremios convencidos de haber logrado algún tipo de modificación en la propuesta. La respuesta del gobierno fue al día siguiente, por aplanadora, aprobar lo que tenía previsto, es decir, que no escuchó a los gremios. Eso significa, y dicen algunos, y celebran que al fin van a poner mayores impuestos a los ricos. No, ningún empleador, por ingenuo que sea, le suben los impuestos, lo saca de sus utilidades y no tiene problema, no. Le suben los impuestos y los carga a los costos de producción y de producción y de desarrollo industrial, para poder tener márgenes de utilidad. ¿Quién paga esos costos entonces? La reducción de las nóminas, la reducción de los salarios cuando sacan trabajadores por la vía de planes de retiro voluntario e ingresan tercerizados con la mitad de lo que ganaban los anteriores. Ese es un golpe duro para el tema laboral. Es decir, que quien se alegre porque a los ricos les pusieron impuestos, pues es un ingenuo, porque ellos reorganizan sus finanzas y la cargan a los costos de producción. Eso va a generar efecto directo en la negociación del salario mínimo, porque allí los gremios no van a llegar muertos de risa a solucionar un problema al gobierno. Allí van a decir simplemente que no tienen recursos por más incrementos. Ya lo dijeron con los tiempos extras, de dominicales y festivos. El ministerio dijo que iba a tratar de mejorar eso y le dijeron nada de nada. Ese es el panorama. Creo que entonces el gobierno va a tener que sacar su decreto. Doctor Alejandro, el incremento será cercano a los 20.000 pesos. Sin embargo, y esto es evidente, sube la gasolina, sube la inflación, suben los precios. Entonces, ¿qué va a pasar y en qué va a quedar esa negociación? Según usted nos explica, ¿va a quedar en nada y nos va a tocar conformarnos con lo que hay, con lo que nos dan? Va a quedar en mayor inequidad social, pero agregue lo siguiente. Ya nos informan sobre una nueva reforma una nueva ley de aplicación de nuevos impuestos de forma estructural para el año entrante, porque supuestamente se viene la firma de la paz en La Habana y entonces el gobierno tiene que llenar un hueco fiscal. Como este gobierno y los anteriores han sido de perfil alcabalero, que no buscan el desarrollo de la riqueza de la nación, sino piensan siempre en el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, obviamente es con reformas estructurales que van a pretender sacar esa plata, de tal manera que ahí la situación se va a poner mucho más grave para todo el mundo, no solo los del salario mínimo. Pues doctor Alejandro Pedraza, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. No le digo que suerte en la negociación porque sé que vamos a llegar a lo mismo. Muy amable. Así es, estamos de acuerdo, gracias.